Buenos días, estamos acá con el Padre Elías de Jesús Crucificado, ermitaño eucarístico del Padre Celestial. El Padre Elías fue uno de los que tuvo el privilegio de conocer al Padre Antonio Lutens, de compartir y vivir muchas experiencias con él. Padre Elías, cuéntenos dónde conoció al Padre Antonio. Bueno, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y de una entrevista tan hermosa como es esta, que trae gratísimos recuerdos, por supuesto, de nuestro querido el Padre Antonio Lutens. Cuando Pedro estaba haciendo la descripción de Jesús después de Pentecostés, dice, el asunto empezó en Galilea. Entonces aquí tendríamos que parafrasear eso. El asunto con el Padre Antonio empezó para nosotros en Costa Rica, donde por gracia de Dios nací allá en ese pequeño terruño llamado Costa Rica. Cuando me preguntan, padre, ¿cómo es Costa Rica? Pues un centro comercial, todo está a la mano, es Colombia en pequeño. Entonces empezamos allá esta historia con el Padre Antonio. ¿Por qué? Porque él en 1985 llegó a nuestra tierra. Venía de Honduras, estuvo 10 años con los indígenas en Texigua, frontera entre Honduras y Nicaragua. Él estuvo 10 años allá. Vio que ya su ciclo había terminado en cuanto a la misión y otras cositas que estuvo haciendo allá, incluso como médico, porque él era médico, entre los indígenas. De ahí entonces pasó a Costa Rica. Llega en 1985 a la diócesis de San Isidro el General. Es una diócesis que limita con Panamá. Allá fue acogido por el Monseñor Trejos, y él entonces, vista de todo lo que el padre traía desde su vida eremítica como misionero, él llevaba el proyecto de los cenáculos del Santo Rosario. Y así que empezó él con ese proyectico de los cenáculos del Santo Rosario. Vine a conocerlo alrededor del año 87, 88, lo conocí. ¿Y cómo? Él seguía la dinámica que teníamos acá en la montaña. Él de lunes a viernes pasaba solo, él era ermitaño, él no quería absolutamente a nadie, él era ermitaño, así se acostumbró a vivir desde muchos años. Y él entonces de lunes a viernes pasaba en su ermita. Su ermita era una casita de madera, de techo de paja, y así vivía en la montaña. Luego sábados y domingo él salía a la vereda, a la iglesia de la vereda, y celebraba la misa, confesaba. Cuando lo vi por primera vez, es como dicen los chicos cuando ven una niña, amor a primera vista. Yo le decía al Señor, yo veía al Padre Antonio tan radiante, siempre radiante, una gran sonrisa, una afabilidad. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Ya empezamos a hablar con él, hicimos los primeros contactos. Yo estaba ya consagrado porque estaba en un instituto secular, ya tenía casi como 10 años de estar por ahí. Y entonces empezamos a hablar, pero él no quería fundar. Dice, no, yo quiero estar solo. Dice, yo siento que Dios me llama. Bueno, entonces dejamos pasar el tiempo, estuvimos ahí en contactos, íbamos a su casita, pasábamos ahí un fin de semana con él, o a veces entre semana también, hasta que llegó un momento en que dice, pues, empecemos algo. Y toda esta historia ya de como comunidad de ermitaños arrancó en Costa Rica, concretamente en el año 1994. Allá en el 94 nos juntamos 5, el Padre Antonio, la Madre Andrea, ellos dos son nuestros fundadores, otra hermana costarricense, mi persona, y por supuesto, en un grupo que se respeta no puede faltar un paisa. Estaba una niña de Medellín, entonces los 5. Ahora, ¿cómo llegamos acá a Colombia? Es también son cosas de Dios bastante simpáticas, misteriosas también, y todos son diosidencias. Resulta que el Padre Antonio dice, bueno, Costa Rica es pequeño, ya lo tenemos cubierto, por lo menos en lo que él quería, los cenáculos, y ya eso ya había rodado, aprobación de los obispos, en fin. Dice, vámonos a otra parte, porque él, aunque es ermitaño, vivía como ermitaño, sin embargo sentía muy en su corazón el espíritu misionero. De hecho, Padre Antonio calculamos que pudo haber vivido como en 20 países. Él duraba unos añitos y después dice, no, voy a otra parte, porque él lo impulsaba, esa realidad misionera.
Entonces dice, vámonos, pero ¿a dónde, padre? Le preguntamos, padre, ¿a dónde? Dice, bueno, recemos, nos colocamos a rezar y dice, saquen, abramos la Sagrada Escritura, y le dijo entonces en ese momento pues a la que era acá de Colombia, Luisa Fernanda, le dice, Luisa, abra la Sagrada Escritura y a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, a ver qué nos dice Dios. Y el primer pasaje fue de que los cristianos de Antioquía, Padre Antonio como es belga, entonces él obviamente que el español muy bien lo hablaba, sin embargo a veces hay ciertas palabritas que se le confundía, y él entendía Antioquía. Nosotros le decimos, padre, Antioquia, él entendía Antioquia, padre, no es Antioquia, es Antioquía. Entonces dice, bueno, volvamos a rezar y volvamos a abrir la Sagrada Escritura, rezamos y vuelve a salir el pasaje, Antioquía. Entonces dice, padre, Antioquía, pero eso es Colombia. Bueno, dice, hagamos una cosa, escribamos a Colombia. Dice, escribámosle a varios obispos. El primero que nos conteste, para allá nos vamos. Bueno, escribimos, pasaron unas semanitas, cuando nos llega una carta. Monseñor Darío Castrillón, que era el obispo en este momento, estamos hablando del año 94, era el obispo de Bucaramanga. Entonces era el arzobispo de Bucaramanga. Él nos escribió porque también de paso era muy amigo del obispo donde estábamos nosotros, estudiaron juntos, bueno, en fin, como digo, son esas diosidencias. Entonces Monseñor nos llamó y dice, bueno, vengan para acá, me interesa su proyecto, empecemos acá. Así que llegamos entonces en el 94 acá a Santander. Padre, ¿y cómo fue para que ustedes, para este sitio, o sea, este sitio tan hermoso, este sitio retirado, este sitio como tan especial para ustedes, cómo conocieron esto? Bueno, para poder entender esta ubicación, porque es un poquito extraña para unos y para otros. ¿Por qué? Como estamos hablando de vida eremítica, ermitaño, vida eremítica viene de la palabra eremos. Eremos es una palabra griega que significa desierto. Entonces, ermitaño o ermitaña, que es aquel hombre o mujer que vive en el desierto. Clásicamente el desierto lo conocemos como, efectivamente, es el desierto, arena, piedra, etcétera, mucho sol, pero también desierto se conoce como aquella zona montañosa. Entonces, realmente un ermitaño, un anacoreta, sería el hombre o mujer que viven lejos, en una montaña, en un desierto, etcétera, etcétera. Pero aquí está el asunto nuestro. El proyecto nuestro era así: hacer de lunes a viernes la experiencia de Jesús orando a solas con el Padre. Eso es entonces de lunes a viernes. Para eso obviamente que el sitio mientras más retirado esté mejor, porque somos contemplativos, y entonces ese a solas con el amado. Pero por otra parte también sentíamos en nuestro corazón eso que hemos contemplado, eso que hemos visto, eso que hemos tocado del Verbo hecho carne, incluso lo que hemos comido, queríamos comunicarlo. Entonces queríamos un sitio estratégico de tal manera que nos permitiera estar haciendo esa vida eremítica contemplativa de lunes a viernes, pero también que fuera relativamente fácil el acceso a las personas de la ciudad. Entonces, en esa combinación estábamos, porque sábado y domingo abrimos, sin salir nosotros de acá, abrimos a las personas para que encuentren, como decimos nosotros, ese oasis de paz, de meditación, de la palabra de Dios, de la confesión, etc. Así que entonces cuando llegamos aquí a Bucaramanga, nos quedamos primero concretamente aquí donde las hermanas franciscanas en Campo Asís. Ahí nos quedamos varios meses. Agradecemos muchísimo a la Madre Esperanza, que era la superiora en ese momento, luego a otras hermanas más de ahí que estaban en la comunidad de Campo Asís, que nos permitieron estar con ellas durante 3-4 meses. Mientras tanto nos desplazamos a varios sitios de acá de Bucaramanga para conocer sitios muy hermosos, pero no convenían por la situación que estaba viviendo en ese momento el país, luego que no era tan viable para el transporte de muchas personas, en fin. Y este sitio lo empezamos a conocer, lo dejamos en remojo, por supuesto, y después de varios intentos, entonces nos dice Monseñor Darío, pues quédense allá, en este caso en la vereda Limonal, donde estamos actualmente, que ya aquí llegamos estuvimos ya
Llegamos aquí a esta montaña en el Pentecostés del 1995 y ahí empezó esta historia. Padre, y usted dice llegamos, ¿quiénes? ¿Cuántas personas venían con ustedes? ¿O eran solamente usted y el padre Antonio? Como les decía ahora, llegamos 5, porque era el padre Antonio y la madre Andrea, que son nuestros fundadores. Madre Andrea es costarricense. Una hermana que ya no está con nosotros, que es la Marisela, de Costa Rica. La de Medellín, Luisa Fernanda, y su servidor. Llegamos 5 acá a Bucaramanga. Nos instalamos acá en el 94 y en el 95, perdón, y ya estamos acá de plano en este terreno. Obviamente que causó mucha curiosidad. ¿Por qué? Porque ordinariamente se contemplan las comunidades religiosas cerca, en los pueblos, en los barrios, etc., pero no tan alejados. Tenemos aquí una historia de que recién llegados nosotros, como aquí en el ICP hay una base militar que custodia el ICP, entonces les pareció muy extraño que estuviera una comunidad religiosa, barbudos, con hábito, que están haciendo allá arriba. Y una vez, porque aquí el deporte lo hacemos temprano, entonces una vez salen los que estábamos a hacer deporte y vemos cómo nos tropezábamos en el pasto. ¿Y esto qué era? Resulta que habían mandado un grupo de contraguerrilla a ver quiénes éramos nosotros. Amanecieron acá, asustadísimos, pues no, pues imagínense. Entonces llama un señor Darío, llama al general y le explica qué es. Trataban de decirnos que mejor estuviéramos más cerca de la ciudad, pero les decíamos imposible. Somos ermitaños y nosotros tenemos que estar siempre retirados de la ciudad, del pueblo, en lo posible, por supuesto, y luego dejar abierto para los fines de semana. Entonces esa es la historia. 5, llegamos acá y hasta ahorita estamos. ¿Los 5 se están todos en este momento acá en la montaña o algunos ya han salido de...? De los 5 en este momento solo quedo yo. ¿Por qué? Cada uno de los 5 fuimos sintiendo también otras cosas que el Señor pedía. Por ejemplo, la madre Andrea está con el proyecto de las familias guadalupanas. En este momento está en Estados Unidos. Ella sentía muy fuerte trabajar desde nuestro carisma, que es la Eucaristía, trabajar la sanación de la familia. Con ella está la hermana Luisa Fernanda, que es de Medellín. Nuestra otra hermanita, la costarricense, se regresó a Costa Rica. El padre Antonio se había ido con las hermanas comunicadoras a continuar ese proyecto de la comunicación. Con ellas estaba en Cali. Y pues en este momento, como les dije, queda solo este burrito. ¿De qué manera influyó el padre Antonio en su vida sacerdotal? Bueno, tendría que echar un poquito como atrás para ver dónde empezó la experiencia de sacerdocio, el llamado al sacerdocio. Así rápidamente, el sacerdocio lo sentí en el año 1983. Primero que todo, ingresé a un grupo juvenil, y en el grupo juvenil entonces empecé a inquietarme por las cosas de Dios, porque ya estaba en la universidad como que ya no quería. Bueno, digo, esto es raro. Ingresé a un grupo juvenil, el Juventud Católica Renovada era el grupo arquidiocesano de la Renovación Carismática, y en julio del 83 sentí el llamado a la vida consagrada. No se me olvida ese día porque era un domingo y hubo un terremoto en mi tierra, así que al buen entendedor, pocos movimientos, pocas palabras. Ese mismo año de 1983 se hizo el primer congreso centroamericano para jóvenes, y ahí en ese congreso sentí el llamado al sacerdocio. Como les dije, estaba en un instituto secular, entonces el superior en ese momento sí dice, parece que hay signos vocacionales, pero entonces espérese. Y ese esperar fueron casi 8 años en la comunidad esperando, y obviamente que Dios también tiene sus planes y sus proyectos. Fue ahí, en ese periodo de espera, que conocí al padre Antonio. Ahora, como les dije hace un momento, vi al padre Antonio y yo le dije a Jesús, yo quiero de eso, pero yo quiero de ese sacerdocio, Entonces, yo quiero un sacerdocio así, es decir, un sacerdocio eremítico.
donde se pasa a solas, en oración, a contemplación, etc. Y luego dar todo eso, porque el apostolado, en últimas, ¿qué es el apostolado? Lo va uno comprendiendo, desbordamiento de la vida interior. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero eso, siento que hasta ahí me llegan las fuerzas para mi ministerio, y creo que este sería para mí un ideal de sacerdocio, y por eso fue que entonces decidí empezar con el padre esta experiencia eremítica y sacerdotal. Y en su vida personal, ese tú a tú con el padre, ¿cómo era? El padre Antonio, una persona supremamente carismática, muy carismática. De lo que yo más recuerdo, el padre Antonio era una persona supremamente alegre, muy alegre. Y una anécdota, una vez le dije, padre, ¿usted me permitiría hacer penitencia especial? Un cilicio o lo que sea. Y me dice, hijo, claro, dice que lo puedes hacer, solo que antes de hacer eso me vas a hacer lo siguiente, y cuando lo logres te doy permiso a eso. Sonríe siempre. Ya llevo 25 años tratando de sonreír, porque esa es la penitencia. Dice, para el padre Antonio, hombre penitente, por ejemplo, cuando yo lo conocí, tenía 6 meses de comer solo banano, y cuando se cansaba de comer banano le colocaba pimienta, se lo comía así. Otros 6 meses solo de piña. Entonces alguien decía, loco, pues sí. Entonces, con toda esa austeridad, sin embargo, el padre Antonio tenía como regla, y luego nos colocó como regla a nosotros, que la máxima penitencia de un ermitaño eucarístico del Padre Celestial era sonreír siempre, aunque el corazón llore. ¿Cómo enfrentaba el padre Antonio los momentos difíciles? Bueno, situaciones difíciles siempre ha habido, siempre habrá en la vida de la iglesia, habrá en la vida de cualquier ser humano, y él lo enseñaba que la mejor manera de enfrentar las situaciones adversas, difíciles, era que pegado a los pies de Jesús, sacramentado. Su amor a la Eucaristía nos impregnó muchísimo. Él era loco, enamorado de Jesús sacramentado. Sabemos por lo que ya vimos nosotros, los que estuvimos alrededor, sus largos momentos frente a Jesús sacramentado. Y ahí lo escuchamos más de una vez llorando frente a las situaciones, frente a los problemas, pero también lo vimos salir del tabernáculo transformado, radiante. Era su luz. Definitivamente la Eucaristía era su luz. Ya la manera misma de cómo celebraba la misa, creo que también fue muy tocado por la experiencia que tuvo con Padre Pío, cuando estuvo con él y compartió con el Padre Pío. Entonces todas esas cositas fue marcando su amor a la Eucaristía, y por tanto la Eucaristía era su fuente de consuelo, su energía, su fuerza, su alegría, y eso fue lo que nos comunicó. Todo nuestra vida, girarla en torno a la Eucaristía, la única manera entonces de hacerle frente, al menos nosotros, ya por carisma, hacerle frente a las adversidades, a las situaciones que Dios nos permite, porque Eucaristía, por supuesto, es ser una alma víctima, y el alma víctima, pues entonces en ese aspecto está para consolar al Padre del cielo, redimir con el Hijo y comunicar el amor a todas las personas como hostias de comunión. Bueno, padre, el 1 de noviembre del 2003 precisamente era Día de Todos los Santos, por invitación de la Madre Andrea hacia Jorge Andrade, que es el fundador de la comunidad de servidores del servidor, le hace una invitación acá a la montaña a un retiro. De esa manera fue como se conoció con el padre Antonio, que en ese entonces estaba muy enfermo, no recibía a nadie, pero algo en él vio y llamó a Jorgito para que hablaran. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Creo que es una gran alegría de que estemos como en estrecha comunión y familiar, espiritualmente hablando, con ustedes los servidores del servidor. Y no me extraña ese acto que el padre Antonio hizo, en este caso con Jorge, de llamarlo cuando estaba en retiro, porque como dices, estaba enfermo,
Cuando estaba enfermo él no recibía a nadie porque se fatigaba, etc. Pero esa vez el padre sintió algo en su corazón y especialmente porque lo sentía, por la relación que él tuvo con Padre Pío, a él le quedó también muy marcado la realidad de que del sufrimiento. Claro, donde entonces vio esa posibilidad de un grupo, una comunidad que pudiera abordar esa problemática seria que tenemos hoy día, como es el sufrimiento de los hermanos que están en la calle, los desplazados, en fin, todas esas cositas. Entonces el padre Antonio como que sintió en su corazón que eso era de Dios y dice, hágale. Él siempre con su gesto de alegría, la palmadita, dice, hágale. Entonces ahí empieza esa aventura con los servidores del servidor que muchos frutos hemos visto hoy y en muchas alegrías, muchas cosechas. Yo creo que todo eso, gracias a Dios, y que esperamos que eso siga fructificando. ¿Por qué? Porque como dice Jesús en el Evangelio, la mies es mucha, los obreros son pocos, y en este caso hay mucha mies, muchas ovejitas que se están perdiendo, y la labor que hacen ustedes como servidores es muchísima. Están entrando a campos que nosotros los sacerdotes o las religiosas no hemos podido entrar. ¿Por qué? Porque a veces somos pocos, o por los estilos de vida que tenemos no podemos entrar a esos sitios, pero ustedes sí lo pueden hacer. Por eso entonces los animo a seguir adelante con esa gracia que es del Espíritu Santo. Antes que de hombre, es del Espíritu Santo, y lo que viene ahí, por eso la iglesia lo recoge, lo cuida. Una vez que la iglesia ve, capta que ahí está el Espíritu Santo, entonces inmediatamente la iglesia lo asume, lo cuida, lo protege, y obviamente que a veces hay que podar, como siempre, eso es lo normal, se poda, se abona, etc. Pero todo con un fin de que dé mejores frutos. Padre, ¿qué testimonio conoce usted de nuestra comunidad servidores del servidor? Cuando me dices testimonio, pues entonces me estarías hablando de frutos. Y como dice Jesús, por los frutos se conoce el árbol. Obviamente que todo ese trabajo que hacen el de calle, estar con esas personas que no tienen un hogar, no tienen un techo, por tanto no tienen un abrigo, comida, excelente. Yo creo que ese fruto habla por sí mismo. Ahí se cumple el Salmo cuando dice, sin que hablen, sin que resuene su voz, a todos alcanza su pregón. Es decir, es una predicación silenciosa. Se pasó de la palabra al hecho. Ese fruto espectacular. Y otro fruto que para mí me parece muy importante es cómo ha llegado a tocar también corazones de profesionales, sea de abogados, médicos, empresarios, que también se han visto tocados por este dolor, por este sufrimiento. Yo creo que ha sido una gran bendición los servidores del servidor para estas personas que de pronto querían ayudar, querían colaborar, mitigar un poco el sufrimiento de muchos hermanos, y creo que ustedes les han brindado esa grandísima posibilidad de poder ellos mismos de ir, tocar, ver cómo está la situación, y ellos mismos ver cómo se está invirtiendo lo que ellos han dado. Por eso creo que es un gran fruto ese también. Nos vamos a otro plano. ¿Qué le parece a usted la posibilidad de tener entre nosotros, entre nuestra comunidad, los religiosos y las religiosas? Sería increíble, espectacular y necesario, por cierto. ¿Por qué? Porque sería una comunidad que ha brotado del sufrimiento y del dolor. Es una comunidad que ha brotado por la necesidad de que no todo es comida, no todo es abrigo. Hay algo más. Detrás de esa carencia de abrigo, detrás de esa carencia de comida, hay un hambre, el hambre de Dios. Falta un abrigo, el abrigo de la gracia. Y resulta que ese abrigo y esa hambre se consigue con la oración y la penitencia. Animo entonces muchísimo a aquellos que sientan esa necesidad de apoyarlos a ustedes, que están ahí en la calle, apoyarlos con sus oraciones, sus sacrificios, su penitencia, su soledad, ofrecidas a Dios. ¿Para qué? Para que toque esos corazones, hablan de esos corazones y se abran a la gracia de Dios. Y también, como decía hace un momento sobre los frutos, para que otras muchas personas que teniendo mucho puedan compartir con nuestros hermanos. Entonces, animo
a esos hermanos, hermanas que sienten en su corazón ese llamado a la vida consagrada, especialmente a la vida contemplativa, háganlo, no tengan miedo, láncense. Obviamente que en un mundo como el que estamos le pueden decir que son muy locos, que mejor piense bien las cosas, etc. Es lo mismo que se le puede decir hoy día a los chicos que se van a casar. ¿Cuántas veces escuchamos chicos que se van a casar que les dice, oiga, piense bien las cosas, mire cómo está la situación? Pues lo mismo se nos dice en la vida consagrada. Si empezamos a escuchar y a oír todas esas voces, nunca vamos a hacer nada. Una vez que hemos sentido en el corazón la llamada de Dios, nos lanzamos. Que Dios nunca nos va a llevar, su mano nunca nos va a llevar donde su brazo no nos pueda sostener. Finalmente, Padre, el Santo Papa nos está invitando cada vez más insistentemente a la misión. Nosotros como laicos, en este servicio del Cristo sufriente, ¿cuál sería nuestro aporte a la misión? Excelente pregunta, excelente remate, podríamos decir, a toda este compartir que hemos tenido hasta este momento. Y obviamente, como dices, el Papa insiste mucho. ¿Por qué insiste? No es que el Papa esté insistiendo en algo nuevo, no. Ya sabemos que la Iglesia, por su misma realidad de ser, es misionera. La Iglesia siempre está continuamente anunciando, en este caso anunciando la buena nueva, que es Jesús, Dios con nuestro Padre, etc. Entonces el Papa sencillamente lo que está es volviéndonos a recordar la esencia misma de cada cristiano, porque si es la esencia de la Iglesia es ser misionera, pues también la esencia de cada cristiano es ser un misionero. Ya por ser cristianos estamos santamente llamados, santamente obligados por amor a comunicar esa buena nueva. Ahora, en el caso específico, concreto de ustedes, que lo hemos dicho, ustedes están colocando ya en ejercicio esa misión, como es el tocar, bajarse hasta donde está el hermano enfermo, el hermano que ya ha perdido su dignidad o ya no es contado en la sociedad como una persona digna, y ustedes le están dando. Yo creo que eso es una gran manera, y de hecho el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi decía que la primera manera de misionar es que el testimonio, y ustedes lo están haciendo, es decir, la caridad ya puesta en práctica. Ahora también en este sentido recordar que la misión como tal acá no es solo darles el pan, porque el pan se lo puede dar cualquier organización, un abrigo se lo puede dar cualquiera, pero resulta que ustedes cristianos, ustedes católicos, ustedes miembros de la comunidad de los servidores del servidor, ustedes no pueden dar el pan de cualquier manera, ustedes no pueden dar un abrigo de cualquier manera, ustedes junto con ese pan comunicar el pan del amor a Dios, junto con el abrigo de la gracia, es decir, que ustedes puedan llevar a esos hermanos a un encuentro personal con Jesús. Y cuando hablamos de encuentro personal con Jesús, es a través de ¿qué? De los sacramentos, de la palabra de Dios. Es decir, que un mensaje, en los monjes en la antigüedad, cuando alguien llegaba donde ellos, le preguntaban, Padre, deme una palabra de salvación, una. Entonces ustedes igual, cuando se acercan a una de estas personas, piensen eso, esa persona te está pidiendo una palabra de salvación, una, no solo pan, porque no solo de pan vive el hombre, no solo un abrigo, sino el abrigo de la gracia, una palabra, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, ustedes junto con ese acto físico, llevarles entonces el pan de la palabra, comunicarles el amor de Dios, colocarlos en la órbita de Dios. Creo que ahí tienen una grandísima oportunidad para evangelizar esas áreas de nuestra sociedad que están vulnerables y cada día se están haciendo como se están aislando más, precisamente ¿por qué? Porque no hay quien las acoja. Creo que ustedes tienen una grandísima responsabilidad, santísima responsabilidad con ellos, porque piensen, son hijos de nuestro Padre del cielo, que Dios se los confía a ustedes. Ustedes vendrían a ser como las enfermeras, los enfermeros de esos Cristos sufrientes que necesitan entonces una palabra de aliento para seguir esperando.